Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar a partir del verso 11, del 11 al 15 en esta primera fase. Ya estamos por terminar, como les decía hace un momento, estamos por terminar lo que es el estudio que hemos hecho de raíces. Hemos puesto las suficientes bases, ya estamos prácticamente en la etapa final de este libro de revelaciones. Vamos a leer el primer verso de hoy, que es el verso 11, capítulo 20. Y vi un gran trono y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vamos a empezar a analizar lo que es el trono como tal, el trono blanco. La palabra de Dios nos enseña a nosotros dos juicios que se van a dar, el uno independiente del otro. Uno se le conoce como el trono de la gracia y el otro se le conoce como el trono blanco. El trono de la gracia es aquel juicio que se da delante del Señor, no por una cuestión de salvación, me refiero a condenación eterna o a salvación, sino que se da con el propósito de premiar a las personas que han sido fieles, a las personas que se han comportado de la manera correcta, que han sido obedientes a lo que el Señor nos ha demandado. Por eso se conoce como trono de la gracia, porque son las personas salvas que han hecho una buena administración de esa salvación y una buena administración de la gracia. Ese es aquel trono donde el Señor llama a las personas según lo que son las parábolas del capítulo 13 del libro de Mateo, llama a las personas para dar cuentas en el reino de los cielos, donde a uno les pregunta qué hicieron con los talentos que se le dio en la mañana, al mediodía y en la tarde, y viene y hace una aplicación de justicia, pero no para condenación, sino para poder separar el que hizo buena administración de los recursos del que no lo hizo. No tiene que ver con mandar a la gente al fuego eterno. La salvación en Jesucristo está asegurada, pero hay un llamado a dar cuentas, a dar testimonio de lo que se hizo con lo que Dios nos dio. El trono el trono blanco, a diferencia del trono de la gracia, este trono sí es un trono de condenación. Es un trono donde las personas van a estar de frente para ser juzgadas bajo la justicia perfecta de Dios, sin corrupción, imparcial, donde se da un juicio definitivo. ¿Cuál es este juicio definitivo? En este trono se presentan aquellas personas que van a oír la sentencia de ir directamente al lago de fuego, o sea, a la condenación eterna. ¿Quién es el que decide eso? El que lo decide es el que está sentado en ese trono. El color blanco representa pureza, representa justicia para juzgar justamente, para poder cumplir eh, con esa última etapa de la vida del ser humano en relación a lo que el Señor llamó a hacer. ¿Quién es el que juzga? El que está sentado en el trono. Déjeme un segundo para que cuando entran no se les abran los micrófonos. Ahora lo abro yo al final para, a ver, un segundito. Listo, ahora sí. Dice el texto que este que está sentado en el trono, que no es más que Dios mismo, está también descrito no solo como el Padre, sino está también descrito como el Hijo, porque el Señor Jesucristo, usted lo ve como en el rol de juez, con el rol de poder, con el rol de autoridad absoluta de Dios y como Dios sobre toda la creación lo ve en toda la Biblia. No importa dónde usted lea del Hijo, lo ve haciendo el mismo juicio, ejecutando lo mismo que el Padre, porque el Señor Jesús es aquel testigo que va a abrir los sellos para ir viendo delante del trono cada uno lo que hizo y lo que no hizo con lo que Dios le dio. A eso se refiere el juicio de los sellos y el único testigo fiel y verdadero que va a dar fe de haberlo hecho correctamente o no es el Señor Jesucristo.
Cuando dice que la tierra y el cielo huyen de su presencia, aquí es algo que vamos a prestarle mucha atención, porque cuando usted escucha la tierra y el cielo huyendo, esto es algo que nosotros no podemos concebir en nuestra mente finita. O sea, ¿cómo se va a imaginar usted que la tierra completa, como lo es el planeta, y el cielo que está sobre él, están huyendo, se están escondiendo? Porque resulta que, como hemos aprendido, Apocalipsis es un libro de figuras y lo que está sucediendo al final de la creación es mostrándonos a nosotros que no hay nada que pueda sostenerse ante la presencia de Dios, ante la santidad de Dios, ante la justicia de Dios en ese momento final. O sea, no hay nada ni nadie que pueda esconderse, no hay nada ni nadie que pueda engañar al Señor, no hay nada ni nadie que pueda alejarse de ese juicio justo de Dios. Por lo tanto, cuando dice que el cielo o la tierra y el cielo huyen de su presencia, lo que está mostrando es que lo más grande que usted pueda imaginarse, como lo es el firmamento, lo más grande que usted pueda imaginarse, como es el planeta donde vivimos, no se puede esconder del juicio justo de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, que ni siquiera la creación, ni siquiera el firmamento, ni siquiera el planeta o los planetas que lo rodean, ni el universo, nada se puede esconder delante de Dios. Eso me pone a mí en una situación en la cual me digo a mí mismo, si ni siquiera la creación, ni siquiera el firmamento se puede esconder de Dios, ¿a dónde me voy a esconder yo de la justicia de Dios? Por eso dice que ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quién? Para la tierra y para el cielo, subrayando justamente esa imposibilidad de esconderse delante de Dios. Pero también está subrayando que la tierra, el cielo tal y cual lo vemos, el lugar donde habitamos nosotros, tiene que desaparecer. Ahora, la pregunta es, ¿desaparecer cómo? Ante la orden de Dios, ¿cómo desaparece? ¿Cómo es que hay un cambio de cielo y hay un cambio de tierra? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar esto bajo lo que hemos venido estudiando nosotros desde que comenzamos en el capítulo 20, bueno, desde mucho antes, pero en el capítulo 20, donde estamos presentes ante el milenio. Recuerde que en el milenio vemos al Señor gobernando desde Jerusalén a toda la tierra en cumplimiento de las profecías que estableció a través de Isaías, a través de otros profetas, donde le dice a su pueblo que él va a gobernar sobre los impíos, los gentiles y sobre su propio pueblo. Esa es una promesa. Además, que cuando él venga y gobierne en el milenio, que es atado Satanás, lo estudiamos la semana pasada, él va a estar gobernando sobre personas que se van a portar bien porque no tienen la influencia de Satanás. Una vez que Satanás es suelto a los 1000 años, entonces estas personas se van a rebelar contra Dios, se van a rebelar contra el pueblo y contra el gobierno de Dios, y esa va a ser la última batalla. La batalla donde el Señor va a venir y va a limpiar ya totalmente la tierra. Vimos dos guerras, una en el capítulo 19, que se da antes de de que el Señor venga y se presente para gobernar durante el milenio, y la otra en el capítulo 20, que es después del milenio, cuando todas estas personas se rebelan y van a ir a atacar Jerusalén, van a ir a atacar el lugar donde Dios está gobernando, el Señor Jesucristo desde esta tierra, porque son personas que no han cambiado o su naturaleza sigue tal y cual estaba antes de que Satanás fuera atado. Eso fue lo que el Señor nos enseñó a nosotros, o lo que nos enseña a nosotros, por la razón que Adán y Eva tenían que ser expulsados. El Señor dijo que había que expulsarlos porque ellos ya habían accedido al árbol de la ciencia del bien y del mal, y que en esas condiciones no podían vivir para siempre dentro del huerto. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban muertos en ese momento en delitos y pecados, porque ellos habían perdido esa intimidad con Dios. Entonces, si ellos se quedaban en el Edén, Satanás podía haber sido expulsado del Edén, pero la humanidad que iba a multiplicarse dentro del Edén, naciente o descendiente de Adán y Eva, se iban a portar bien por la ausencia de Satanás, pero no por su naturaleza, porque ya su naturaleza
era una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Por esa razón había que expulsarlos. Fueron expulsados del Edén. El Señor pone dos querubines para que no puedan entrar, no en la condición en que fueron expulsados. Para poder entrar tenían que ir a morir y resucitar en Cristo. Esa es la promesa que se le da a Eva, que de la simiente de ella iba a venir la salvación, con la cual iba a vencerse el, el daño que había hecho Satanás a la humanidad en ese momento. O sea, los había inducido a que pecaran contra Dios y ellos habían caído en ese engaño. Tenían que ser expulsados. ¿Por qué? Porque así vemos que si la naturaleza del hombre no cambia, si no se vuelve a nacer de nuevo en el espíritu, como se le dijo a Nicodemo, había que volver a nacer. Él no lo entendió, él lo tomó de una manera literal. Él no entendía que es un asunto de la naturaleza del corazón. Eso mismo pasa durante el milenio. Las personas sobrevivientes a la tribulación, las personas que descienden con el Señor y las personas creyentes, los testigos que se quedaron, que sobrevivieron a la tribulación, o sea, tanto gentiles como creyentes que sobrevivieron, estas personas van a vivir en comunión, van a vivir en paz por espacio de 1000 años, pero sin un corazón convertido. Una vez que Satanás es suelto, entonces sale la rebeldía. Los que no han llegado al arrepentimiento durante el milenio, no han hecho caso al llamado, a la enseñanza que el Señor va a estar dando durante el milenio, entonces estas personas van a voltear su corazón rebelde y va a salir lo que verdaderamente son. Y por eso es que ahí se da la última batalla. Por eso es que tenía que darse esa expulsión de Adán y Eva del huerto, y por eso es que el Señor está presentando el espacio durante el milenio. Bueno, cuando sucede que Satanás es suelto y después comete todas las fechorías que comete y es enviado al lago de fuego, donde ya estaba antes del milenio, donde estaba el anticristo, el falso profeta, y el mismo infierno había sido enviado ahí al lago de fuego. Entonces, cuando él es enviado ahí, se da este escenario donde ya el Señor tomó el control, no porque lo haya perdido, sino porque él viene y ya en ese momento decide que va a establecer su gobierno eterno. Y aquí es donde se esconde el cielo y la tierra para no hallarse delante de Dios. Lo acabo de decir hace un rato, es algo de manera figurada para mostrarnos a nosotros que no hay forma de que nosotros nos escondamos de la presencia de Dios, no hay forma de que nos escondamos de dar cuentas a Dios de nuestras vidas. Entonces ahí es donde este orden que se está dando de rebeldía, que es el rezago de lo que quedó de la gran tribulación, todo este orden tiene que desaparecer. No es que va a venir una tierra y va a venir un nuevo cielo y van a caer sobre este como que los aplasta. Y por eso estoy mencionando el milenio, porque si estamos en la tierra gobernando con el Señor, si el Señor está con nosotros durante ese periodo de tiempo, si nosotros pensamos que la tierra va a ser extinta, va a ser exterminada para darle espacio a una nueva tierra, entonces, ¿qué pasa con las personas que están habitando en esta tierra como tal? Entonces, lo que está mostrando básicamente es que dentro de lo que Dios está haciendo en su juicio perfecto, Él lo que está haciendo es una renovación. Él está hablando de un fin, el final de una era, el inicio y comienzo de un nuevo estado eterno. ¿Qué sería qué? Que sería ya sin Satanás, sin el pecado. Entonces nosotros vivir permanentemente aquí junto con el Señor, pero en una vida restaurada. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque tendríamos que preguntarnos algo. Pastor, pero ¿cómo es que va a pasar eso? No es que hay que limpiar todo absolutamente, porque si no, entonces el pecado que hubo aquí, las cosas malas que hubieron, todo lo que hubo en esta tierra no va a permitir la presencia de Dios. Ese es el problema, mis hermanos, cuando nosotros con nuestra mente finita tratamos de explicar las cosas que Dios hace y es muy sencillo para nosotros poder entender cómo proceden en esos tiempos y cómo va a proceder. Ya en este momento nosotros vivimos en el reino de los cielos, en este momento de manera experimental, no de manera material. Vivimos en el reino de los cielos.
¿Por qué de manera experimental? Bueno, porque usted tiene la oportunidad y yo tengo la oportunidad de gozar del gozo del Señor, del perdón del Señor, de la misericordia, de la paz, de la mansedumbre, del amor, de todas estas cosas que se gozan en el reino de los cielos, lo hacemos de manera experimental, no de manera material. De manera material aún está gobernando la oscuridad. Pero el Señor nos hace ver a nosotros que podemos entrar en el reino de los cielos dando el primer paso de reconocernos pobres de espíritu, o sea, incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos, y nos da una serie de pasos que hemos venido aprendiendo los días viernes. Cuando nosotros entramos de manera experimental, nos falta entrar de manera material. Y vamos a entrar de manera material justamente durante y después del milenio, donde el Señor va a hacer la limpieza, va a desarraigar toda esa maldad que ha habido en el mundo, porque la maldad como tal no es tangible, no existe como tal la maldad. A ver si puedo explicar esto, mis hermanos. A veces las ideas son un poco difíciles de trasladar, de explicar. Si yo le pregunto a usted que de qué color es un dolor de muelas, usted no me lo puede decir. El dolor no tiene color. Si yo le digo a usted que me diga el tamaño, cuánto mide, cuántos centímetros, cuántos metros, cuántos kilómetros tiene un dolor, usted tampoco me lo va a poder decir. O sea, porque no tiene tamaño, no tiene dimensión. ¿Cómo luce un dolor? No lo puede decir. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros tratamos de explicar la vida material en el reino de los cielos, no lo podemos explicar porque no hemos estado ahí. Nosotros no hemos estado ahí, por lo tanto, no es algo que usted, yo, ni ningún predicador pueda decir. Podemos decir, imaginarnos, presentar nuestra opinión, podemos decir lo que creemos que dice la Biblia, lo que creemos que dice la Biblia, más no lo que dice la Biblia, pero no podemos nosotros dar una explicación completa hasta que esto no se dé. Eso es como cuando a un niño, si cuando va a nacer le dijera, mire, es que cuando usted nace, usted va a comer por la boca, no va a comer por el cordón umbilical, usted ya va a respirar por los pulmones, no va a respirar como respira ahí por ese cordoncito. Usted va a tener muchas cosas que hacer diferentes a los que está haciendo aquí. Va a tener que usar un servicio sanitario, pañales cuando está chiquito, y el niño va a decir, pero ¿qué es eso tan raro? No, 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 eso no lo entiendo. ¿Cómo va a ser esa vida para mí? No me la explico esa vida. Cuando el niño nace y le cortan el cordón umbilical y empieza a crecer en este ambiente que vivimos nosotros, entonces nos explicamos. Hay muchas cosas que nosotros no nos las vamos a explicar, que la Biblia las tiene ahí, pero no las entendemos. El Señor le dijo a Nicodemo que cómo le iba a hablar del reino de los cielos si no entendía ni siquiera las figuras de la tierra. Cuando nosotros estamos hablando de que el Señor está manifestando que no hay lugar para esconderse la tierra y el cielo, nosotros no debemos de tomarlo de forma literal, como que si fuera una fábula donde hay un planeta con unas patitas buscando dónde esconderse, o un cielo tratando de meterse detrás de la tierra para esconderse. No, es una forma que es una forma creativa que Dios usa para que nosotros podamos ver la dimensión de el escrutinio que Dios hace. Así que no lo vamos a ver como un exterminio, no lo vamos a ver como el fin de un estado actual tal y cual es, sino que vamos a tratar de entender el principio que realmente nos debe llamar la atención a nosotros. ¿Y cuál es el principio que nos debe llamar la atención a nosotros? Bueno, que hay un centro, hay un ancla del cual nosotros nos podemos mover, que es Cristo, que es el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que todo fue hecho por Él y fue hecho para Él, que fue hecho para la alabanza de la gloria de su gracia. Si todo fue hecho por Él y fue hecho para Él y para la alabanza de la gloria de su gracia, mis hermanos, lo que se cortó en el Edén fue ese propósito, ese principio, eso que la humanidad tenía que hacer. Entonces todo tiene que volver a eso. Tiene que volver a que la mente del hombre, a que la mente de cada uno de nosotros pueda entender que todo es del Señor, incluyéndonos a nosotros, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra. Y que todo, absolutamente todo, va a llegar en un momento determinado, como lo dice en Filipenses capítulo 2, a
caer de rodillas, porque se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Señor, sean creyentes o no, sean ángeles o sean demonios, no importa quién sea, todo ser creado, porque todo sale de Él, va a reconocer que Jesucristo es el Señor. Ese es el estado al cual se debe llegar. ¿Por qué entonces nosotros ahora nos encontramos estudiando frente al trono blanco? Porque un grupo de personas que fueron salvados, que fueron obedientes, que hicieron las cosas como el Señor las llamó o las demandó, están ya en la presencia del Señor, descendieron con Él, gobernaron durante 1000 años, se abrió la posibilidad de que otras personas pudieran reconocer, arrepentirse durante ese periodo de milenio, no lo hicieron y ya no hay más. O sea, ya no hay más allá. Se llegó al límite, se llegó al fin de este mundo en su estado actual para poder darle ese comienzo al nuevo estado eterno. Así que llegamos al verso 12 del capítulo 20, donde dice en el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Mis hermanos, aquí vamos a hacer un estudio cuidadoso y vamos a analizar cada una de las palabras de este verso 12. Cuando dice que vi a los muertos grandes y pequeños, en este caso lo que está abarcando son todas las personas. Hay una distribución a la hora de decir esto, que no importa el estatus, no importa el poder, la riqueza, la influencia, la edad, no importa la raza, geográficamente donde vivían. O sea, es el decir que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, está hablando de la imparcialidad de Dios, que Dios no tiene favoritismo a la hora de ejercer el juicio. En el trono blanco no va a decir este sí, este no, porque me cae bien, porque se portó bien o mal. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué si no es importante las obras, porque entonces van a ser juzgados según sus obras? Aquí voy a hacer una pausa un momento, ahorita llego a la parte de las obras, pero recordemos que tenemos que separar el juicio del trono blanco del trono de la gracia. Las personas que fueron juzgadas delante del trono de la gracia fueron y fuimos juzgados por cómo administramos la salvación, cómo administramos la gracia. Ahí sí cuenta lo que hicimos y lo que no hicimos, porque la salvación en sí, la justificación del Señor, cuando el Señor paga y satisface la justicia de Dios para sacarnos de donde estamos muertos en delitos y pecados y presentarnos delante de Dios, eso no es por obra nuestra, es por obra del Señor. Entonces, cuando el Señor nos da la salvación y nos dice lo que tenemos que hacer, nosotros vamos a ser llamados a cuentas para que rindamos cuentas por qué hicimos con esa salvación que el Señor nos dio, cómo nos condujimos con esa salvación delante de nuestra esposa, delante de nuestros esposos, delante de nuestros hijos, delante de la sociedad, delante incluso de las huestes celestes que están tratando de inducirnos al pecado. O sea, ¿qué hicimos con eso? ¿Qué hicimos con todo eso? Eso es en el trono de la gracia. Pero las obras no nos salvan ahí en el trono de la gracia. Las obras tampoco nos condenan. Solamente lo que hacen las obras es mostrar si realmente somos personas que somos dignos delante de Dios para ser y tener una posición, como lo dicen todas las parábolas del reino de los cielos, para que el Padre nos dé a nosotros una bendición allá en ese gobierno ya eterno, en ese estado eterno del gobierno. Ahora usted me pregunta, ¿y cómo va a ser eso? No lo sé. Vuelvo a repetir, cualquier cosa que digamos es especulativa. Solo sabemos que va a haber un orden establecido de Dios, donde Dios va a tener, de la misma manera que los ángeles, porque la oración maestra dice que hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y en los cielos hay coros de ángeles, hay serafines, hay querubines, hay arcángeles, hay ángeles, y cada uno tiene una posición, cada uno tiene un orden, cada uno tiene un rol que cumplir. De la misma manera nosotros como iglesia, cada uno va a tener una posición, va a tener un rol que cumplir. ¿Y quién es el que decide cuál es el rol que hemos de cumplir? Lo decide el Señor Jesucristo. Él es el sacerdote, Él es el sumo sacerdote. Como Aarón también en el tabernáculo elegía cada quien la participación que tenía dentro del proceso del tabernáculo, ya que el tabernáculo era la figura
de lo que se estaba viendo en los cielos. Era un ejemplo, era un modelo a seguir. Entonces, habían sacerdotes que entraban al lugar santísimo, otros entraban al lugar santo, otros estaban en los atrios, pero todos tenían una función nada más que diferente. Ese es un orden sacerdotal. El orden de los ángeles es igual. Hay un orden en los coros de ángeles. Y en el reino de los cielos va a ser de la misma manera, que es lo que explican cada una de las parábolas que leemos nosotros en Mateo capítulo 13. Bueno, estos muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, no están ante el trono de la gracia, sino que están ante el trono blanco, ante el trono donde va a haber un juicio ya definitivo. Y estas personas van a ser juzgadas según las obras. ¿Para qué? ¿Para ponerlos en una posición en el reino de los cielos? No, para que se den cuenta estas personas que realmente las obras que hicieron les condenaban o les condenaron. Ahora la pregunta es, bueno, si el Señor del Señor es la salvación, ¿por qué no salvó a estas personas? Igual que nos salvó a nosotros. Si del Señor es la salvación y el Señor es el que decide, ¿por qué no los salvó a ellos y no a nosotros? Una de las parábolas, el Señor le dice a los discípulos a través de esa parábola, ustedes se molestan conmigo porque yo soy bueno. Y dice él, yo hago con lo mío lo que yo quiera. En Deuteronomio, cuando el Señor le habla a Moisés, él dice, tendré misericordia del que tenga y tendré compasión del que tenga. Allá cuando habla de los gemelos, como de Jacob y Esaú, dice, amó a Jacob y aborreció a Esaú, aun cuando los gemelos no habían hecho absolutamente nada. Así que meternos en esas preguntas nosotros es realmente meternos en el campo que no nos toca. A nosotros nos toca es darle las gracias a Dios por la posibilidad que tenemos de aprender, por la posibilidad que tenemos de estar delante de Él y dejar de estar cuestionando por qué unos sí y por qué otros no. La pregunta que deberíamos de hacernos es ¿por qué yo sí, cuando yo debería de tener el mismo destino que las personas que están en este momento siendo juzgadas delante del trono blanco por las obras? Ahí es donde están los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Estos libros que están delante de él fueron abiertos. Cuando habla de libros como tal, no se imagine libros de manera material. No se imagine que va a agarrar tal vez y en la imprenta del cielo, allá donde está Santiago, está tal vez a cargo de la imprenta y va a imprimir un montón de libros y que ahí le va a poner todos los nombres de las personas. No es así. Cuando habla de libros, en primer lugar, cuando esto se escribió no existían los libros tales y cuales los conocemos nosotros. Existen pergaminos, lo que se conoce como rollos. Pero cuando él está hablando de libros, está hablando de la mente del Señor, donde el Señor hace diferentes escrutinios. Entonces, en lugar de libros, hablemos de escrutinios. Recuerde que cuando Ezequiel está viendo a los seres vivientes, él está viendo ruedas que tienen muchos ojos. Eso es escrutinio. Cuando Juan menciona del fuego que cae, que consume la hojarasca y deja las piedras preciosas, eso es escrutinio. Todo esto es lo que nos muestra a nosotros el escrutinio de Dios, del cual nadie se puede esconder, ni siquiera el cielo, ni siquiera la tierra, nada, ni el universo, ni los planetas, nadie se puede esconder de este escrutinio de Dios. Entonces dice que estos libros, escrutinio, fueron abiertos y otro libro fue abierto, separando los diferentes escrutinios. ¿Cuál es el otro libro que fue abierto? Ya hablamos del trono de la gracia. Ahora está mostrando un escrutinio en un libro diferente que se conoce como el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? El que dice en la siguiente parte del verso, en el que fueron juzgados los muertos por las obras, por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. ¿Por qué se conoce como el libro de la vida? Porque justamente ahí están anotadas las personas que han sido salvas por la sangre de Cristo en el libro de la vida y no están anotados aquellas personas que no alcanzaron salvación por medio del Señor Jesucristo. Estos libros así que están representando el escrutinio sobre las acciones de cada una de las personas. La idea es que en la omnisciencia que el Señor tiene, en ese conocimiento completo, detallado de cada uno de nosotros, de cada acto, de cada pensamiento, de cada intención, seamos evaluados. A ver, ¿dónde podemos nosotros tener una sombra de lo que estamos hablando en este momento? Ser evaluados. Recordemos y no olvidemos que estoy hablando del trono de blanco, del trono de la gracia, no, del trono blanco. El trono de la gracia
se dio cuando cada uno de los creyentes y salvos van pasando delante de Dios, delante del Cordero, cuando se está dando aquella fiesta para presentarse delante de la boda. En ese momento se está dando el trono de la gracia. Ahorita no, ahora es la sentencia final. Y en esa sentencia final, donde las acciones de cada persona, a través del conocimiento completo del Señor, los pensamientos, los actos, las intenciones, son evaluadas, nos da una luz a nosotros Eclesiastés en el capítulo 12, o mejor dicho, Salomón, que escribió Eclesiastés en el capítulo 12. Mis hermanos y mis hermanas, Salomón cuando tenía 55 años escribe esto, el libro de Eclesiastés. Salomón era un hombre que cuando el Señor lo llamó, estaba joven, él le pidió al Señor que le diera sabiduría, le dijo, ¿cómo voy a gobernar este pueblo siendo yo joven? Entonces no quiero nada más que no sea sabiduría. Dios le dijo que le iba a dar sabiduría y todo lo que no había pedido, entre eso riqueza, conquista, todo lo que él recibió absolutamente. Pero le dijo a Salomón que no hiciera tres cosas en particular, que no fuera a Egipto. Regresar a Egipto para nosotros simbólicamente es volver a hacer lo que hacíamos antes, volver a comportarnos en lo que nos comportábamos antes, volver a reunirnos en lo que nos reuníamos antes. O sea, volver a Egipto es un simbolismo básicamente de lo que aprendimos el sábado pasado, del perro volver al vómito o la cerda volver a revolcarse en el barro de donde fue lavada. O sea, volver a la conducta que uno tenía antes. Eso es volver a Egipto. Volver a Egipto es volver al mismo lenguaje, volver a la misma forma de pensar. Volver a Egipto es exactamente tener una forma de decidir como decidíamos antes, que si teníamos problemas de endeudamiento, volvemos a caer en los mismos problemas de endeudamiento, que si teníamos problemas de ira, volver a resolver a través de la ira, que si éramos mentirosos a la hora de resolver, que seguimos haciendo la mentira. O sea, volver a Egipto es comportarnos como de donde Dios nos sacó. No vuelva a Egipto, le dice a Salomón. Y Salomón decidió volver a Egipto. También le dijo que no se uniera a muchas mujeres porque estas mujeres le iban a apartar de la adoración a él, iban a desviar su corazón. Estas mujeres no son malas por el hecho de ser mujeres, sino que lo que están representando es idolatría. Es aquello que cuando nosotros hemos aprendido, hemos tenido una enseñanza de parte de Dios, volvamos a las enseñanzas a las cuales nosotros habíamos dejado. Si el Señor nos enseña a nosotros que Él se agrada con nosotros a través de las fiestas que estableció, a través del Pesach, a través del Shevaot, que es el Pentecostés, a través del Yom Teruah, que el Señor nos dice que estudiemos las figuras, esa enseñanza, la parte doctrinal, cuando Salomón se voltea a esas mujeres y esas mujeres le roban el corazón, le roban la enseñanza, le roban la doctrina, le roban lo que él había aprendido de su padre, David. Entonces eso representa justamente la enseñanza, eso nos conecta a nosotros con lo que estudiamos de la gran ramera y de la gran Babilonia. O sea, cómo la doctrina es corrupta, salimos de la doctrina corrupta y nos regresamos a la doctrina corrupta, alejando nuestro corazón de el Señor. Tercera cosa que hizo él, que le dijo, no vaya a comprar caballos, no compre caballos. Y eso hizo Salomón, regresó a Egipto, se unió con mujeres y compró caballos. ¿Qué representan los caballos? La guerra, representa la batalla, representan la conquista, representan poder. Así que en las manos de la doctrina del Señor, me refiero al Señor Jesucristo, el no comprar caballos es no volver al orgullo, no volver a resolver con ira, es tener mansedumbre, es tener humildad. El Señor dijo, sean mansos y humildes de corazón porque mi yugo es liviano. Así que el Señor lo que nos está llamando a nosotros es a no resolver bajo la gritería, bajo la ira, bajo la altanería. Él no quiere eso. Él quiere que usted se pueda defender de una manera educada, que usted pueda plantearle a una persona cuando algo no le gusta de una manera humilde, conociendo que el Señor es el que juzga justamente. A veces nosotros tenemos percepciones equivocadas, trabajamos dentro de los supuestos y los supuestos son pecados. Lo aprendimos allá en Atenas. Pueden buscar esa prédica en mi canal de YouTube cuando dice el suponer es pecado, los supuestos es pecado. Nosotros suponemos y le ponemos a nuestra mente más allá
de lo que realmente es, y eso es pecaminoso. Bueno, eso fue lo que hizo Salomón. Salomón cayó, esto se llama apostasía. Apostasía es alejarse del mensaje de Dios, de las enseñanzas de Dios, de la doctrina del Señor, alejarse de todo esto y empezar a caer nuevamente en nuestra humanidad y nuestro humanismo, en nuestra forma de resolver. Salomón, cuando hace eso, entonces recibe un llamado de atención, recibe del Señor una reprimenda y le dice que va a dividir el reino en 10 tribus hacia un lado y le va a dejar 2 por amor a su padre David, porque él se lo prometió a David, y va a quedar Judá y Benjamín en sus manos, pues para que la línea del Señor Jesucristo, del Redentor, se mantenga por amor, por la promesa que él hizo, por sostener lo que él hizo en su palabra. Pero las otras 10 tribus se le van a entregar a Jeroboam. Jeroboam aún así comete idolatría y una serie de cosas. Hasta la fecha esas tribus están dispersas. No voy a hablar de eso, lo hablaré en un momento, cuando lleguemos a las ovejas. De hecho, voy a hablar de este grupo de personas cuando veamos las ovejas en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces Salomón se encuentra en ese momento con una tristeza, con un dolor de haber dado la espalda a lo que Dios le estableció, y escribe este libro que se conoce como Eclesiastés. Escribe este libro, sabemos que se arrepintió a la hora de que leemos el libro, y dice vanidad de vanidades. Y empieza a decir que todo es vanidad. Bajo de este cielo todo es vanidad. Y él empieza a acordarse de todo lo que tenía: sabiduría, riquezas, absolutamente de todo, y que todo lo que tenía era vanidad. ¿Qué es vanidad? Vanidad es un vacío, vanidad es algo que no tiene sentido, es como ver una pompa de jabón que usted la ve y usted dice qué colores más bonitos, pero donde la toca se explota y no hay nada adentro. Así es nuestra vida lejos de Dios, así es nuestra vida apartados del consejo de Dios, así es nuestra vida cuando nosotros no tenemos a Cristo como norte, cuando nosotros vemos hacia la tormenta y no hacia Cristo. Así es nuestra vida cuando nosotros estamos más ocupados en nosotros, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, que en lo que es la mente de Cristo. Eso es vanidad. Salomón se dio cuenta de eso y escribe este maravilloso libro que nos enseña a nosotros a pensar correctamente, y a lo que al final de los tiempos el Señor va a llamar la atención tanto a los que están delante del trono de la gracia como a los que están también, mis hermanos y mis hermanas, delante del trono blanco. Y escuche cómo cierra en el capítulo 12, en el verso 13 al 14, Salomón hablando de lo que él aprendió en el momento que se aleja del consejo de Dios. Dice: el fin de todo el discurso oído es este. Escribe todo el libro, presenta todo, que todo tiene su tiempo, que tiempo de abrazar, que tiempo de besar, que tiempo de reírse, que tiempo de llorar, y él encuentra que en esa vida vacía, sin Dios, él llega a una conclusión. 55 años empezó a escribir este libro y muere a los 60. Dice en el verso 3: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Escuche, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es el temor a Dios? Primero debo de saber qué es el temor a Dios. Temor a Dios no es miedo. El miedo es una reacción natural del cuerpo para defenderse, es una autodefensa, es una acción de supervivencia. Cuando usted está por la calle y cae un rayo, entonces se asusta, le da miedo. Eso es un acto natural de supervivencia. El miedo es una defensa del organismo, del cuerpo, de la mente, para ponerse alerta. Eso es miedo. El temor no tiene que ver con el miedo. El temor es algo que permanece en el tiempo. El temor es respeto, el temor es honra, el temor es saber que si Dios dijo algo se cumple. Entonces el temor consiste en que si Dios dijo que vamos a llegar a ese trono blanco, o que vamos a llegar al trono de la gracia, eso va a pasar. Entonces, como eso va a pasar, yo tengo el temor de que Dios va a cumplir con lo que Él me dijo que iba a cumplir, y que yo debo de reaccionar, debo de responder a lo que Él me está exigiendo para ver dónde voy a estar ubicado, cuál va a ser mi bienaventuranza. La bienaventuranza es buena ventura, es buen porvenir. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde me va a poner Dios? ¿Me va a poner delante del trono de la gracia o me va a poner delante del trono blanco? Estar delante del trono de la gracia es una bienaventuranza. Estar delante del trono blanco es una maldición. Es un destino que usted y yo no deberíamos
anhelar. Deberíamos de anhelar estar delante del trono de la gracia, muy a pesar de nuestros errores, muy a pesar de nuestros pecados, muy a pesar de que en el día a día, igual que Pablo, luchamos contra nuestra naturaleza, contra nuestra forma de reaccionar, reconociendo que no es por nuestras obras, sino porque Cristo me salvó, pero que como Cristo me salvó, yo debo de reaccionar en base a esa salvación y a esa gracia. Bueno, lo que Salomón dice, teme a Dios, hay que tenerle temor a Dios. Miedo no, temor a Dios, porque el miedo no hace nada. Usted puede tener miedo hoy y mañana no tenerlo. Una muchachita puede salir con el novio y irse a meter a algún lugar allá, quedar embarazada, o por lo menos llegue y se le atrasa el periodo y entra en un completo susto, entra en un completo miedo y llega y dice, ahora sí, mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar, cómo voy a hacer? Estoy embarazada y ahora cómo me voy a mantener, ni siquiera he terminado la escuela, ni siquiera he terminado el colegio y entra en un estado de miedo a su papá y a su mamá, no en un estado de temor. Y le voy a decir por qué. Porque resulta que al día siguiente le viene el periodo y esa muchachita se le fue el miedo, se le pasó todo el susto y a los 3, 4 días está de nuevo con el chiquillo haciendo las mismas cosas que estaba haciendo antes porque no tuvo temor. Cuando uno tiene temor a Dios, desde el momento en que en la mente concibe hacer lo incorrecto, uno dice, no, esto no. Como dijo José, porque esto deshonra, porque pecaría contra Dios y pecaría él en ese momento contra Potifar. Él está analizando que afectaría su relación para con Dios y su relación para con el prójimo. Entonces, al cumplir con estos dos mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, encerrando todos los mandamientos que Dios establece a través de los profetas y la ley, nosotros podemos estar en el temor a Dios. Pero resulta que ahí es donde dice guarde sus mandamientos, porque guardar los mandamientos implica que una vez que conozco, una vez que escucho, lo pongo en práctica. El Señor Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Suena un poco raro para nosotros, el que tiene oídos para oír, oiga, usted diría, bueno, ya sí, pero eso es natural, o sea, si yo tengo oídos voy a oír. No, no, porque esto es un hebraísmo, es algo que nos llama la hiperacusia, es algo que dice, usted oyó y entendió, entonces ponga en práctica lo que entendió. Nos aleja de la forma en que nosotros reaccionamos, porque nosotros tenemos la tendencia a escuchar, razonar y accionar. El Señor dice, no razone para conmigo, escuche y obedezca. Cuando usted razona y usted se empieza a preguntar, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué fue así? ¿Por qué fue asá? ¿Por qué hay terremotos? ¿Qué por qué hay aquí? Y empieza a hacerse una serie de preguntas de por qué Dios hace o no hace las cosas. Las respuestas nuestras van a ser insuficientes, van a ser vacías y al final de cuentas nosotros vamos a terminar haciéndonos caso a nosotros por nuestra incapacidad de ver más allá, mientras que el Dios omnisciente tiene todo el escenario, él puede ver las cosas terminadas, él inicia una obra, la perfecciona y la termina. Por eso es que debemos de guardar los mandamientos, porque dice Salomón en medio de su discurso, dice, porque esto es el todo del hombre. O sea, temer a Dios y guardar los mandamientos debería ser todo para nosotros. Con esto estaríamos completos, sería más que suficiente. Pero aquí en el verso 14 donde me pone delante del trono blanco o delante del trono de la gracia, donde usted y yo deberíamos de estar analizando estas palabras de Salomón, un hombre sabio, el más sabio del mundo, que se volvió bastante bruto cuando se alejó del Señor, cuando hizo las cosas incorrectas. El Señor viene y le da la oportunidad, el hombre se arrepiente, escribe este maravilloso libro y dice en el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra a juicio, obras son nuestras acciones, es lo que va a llamar a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor va a llamar a cuentas a todos de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal. ¿A quiénes? A todos. Solamente que hay unos que están inscritos en el libro de la Biblia, de la vida, perdón, que nosotros estamos para salvación y somos llamados delante del trono de la gracia. Mientras que otras personas van a estar llamadas por no estar contenidas en el libro de la salvación, en ese libro de vida eterna, donde están escritos los destinados a la vida eterna con Cristo, porque voy a hacer aquí una pausita. Cuando el Señor habla de vida eterna tienen los que se van al infierno y al lago de fuego, como vida eterna tienen también
los que vamos a estar en la presencia de Jesucristo. Solamente que unos vida para siempre en el fuego eterno, bajo el juicio, bajo la condena, bajo el suplicio, bajo el lloro y crujir de dientes, mientras que otros bajo la paz, bajo el amor, bajo la armonía, bajo la misericordia, bajo el gobierno del Señor Jesucristo. ¿Cuál quieren escoger? Fue lo que dijo el Señor allá en Deuteronomio capítulo 28. Dice, la maldición está delante de ustedes y la bendición. Ustedes escogen. Eso es lo que está llamándonos a nosotros justamente a escoger. Salomón dice, analicen, piensen qué es lo que van a hacer con lo que Dios les está dando, porque el fin de este discurso es ese. Vamos a tener que dar cuentas de lo bueno y de lo malo. Aún de lo más oculto vamos a tener que dar cuentas nosotros. Pero quitando lo del libro de la vida, los que están delante del trono blanco, o sea, del trono de la evidencia de las personas que van a ser condenadas, dice el verso 13 del capítulo 20 de Apocalipsis, donde ya se presenta ahí. El mar dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pero no olvidemos que esto que está diciendo que el mar entregó a los muertos, los está planteando dentro del contexto del trono blanco. Cuando está hablando del mar entregó a los muertos, cuando está hablando de que la muerte y que el Hades entregaron a los muertos que habían ellos y que fueron juzgados según sus obras, no olvidemos, mis hermanos, que anteriormente ya Satanás había sido condenado, que ya la muerte había sido entregada al lago de fuego, que ya el infierno había recibido, el lago de fuego había recibido al infierno. Todo esto ya se había dado antes. Entonces, cuando dice que el mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos para ser juzgados según sus obras, la pregunta es, ¿cuál mar? Si ya estamos en el milenio y si ya más bien hay un grupo de personas que han sido juzgadas, unos durante la tribulación, otros que fueron juzgados para bien delante del trono blanco. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa al mencionar el mar es un simbolismo de que Dios tiene el control absoluto de toda la creación. Y nosotros, mis hermanos, no podemos ni desaparecer, ni salir de su alcance, ni siquiera las personas que hayan muerto en el mar. Es un simbolismo de la imposibilidad de escapar del juicio final. Eso es lo que se refiere. Cuando dice que el mar entrega a sus muertos, los que están en él, la muerte y el Hades, lo que está diciendo es que ni siquiera muriendo nos podemos escapar del juicio de Dios. Ni aún muriendo, ni aún la persona suicidándose se puede escapar del juicio de Dios. Es una figura nada más. Es una figura donde dice que ni aun si se pudrieron en el mar, ni aun se hayan escondido donde se hayan escondido, no debemos de desconectarnos de lo que el Señor viene enseñándonos a nosotros. El Hades, que es el último destino, que es el lugar de los muertos, no nos escapa, no nos aleja del juicio de Dios. O sea que el Señor nos va a resucitar a unos para juicio y condenación eterna y a otros para salvación, pero vamos a estar delante de él y él va a estar haciendo escrutinio. Por eso dice que todos fueron juzgados según sus obras. ¿Por qué, mis hermanos? Porque va a ser según nuestros pensamientos, según nuestras palabras, según nuestras acciones, según cada una de las cosas que nosotros hayamos hecho, vamos a tener un veredicto. En el trono de la gracia, voy a separarlo del trono de la blanco que está acá, no hay diferencia. La diferencia está es que los que están en el trono de la gracia van a ser delante de Dios defendidos por el abogado Jesucristo. Pero los que están en el trono blanco van a ser enjuiciados y condenados por el abogado, el Señor Jesucristo. La diferencia está en que unos van a ser juzgados para condenación eterna y los otros van a ser juzgados para poder llegar delante de Dios a ocupar un lugar, sea de importancia o sea un poquito menos, o según haya actuado dentro de este reino de los cielos donde estamos nosotros de manera figurada practicando en el día a día. Sale usted a la calle
y usted viene y dice, mira, fulano, vos sos un tal por cual porque sos muy rubio, o sos muy morenito, o sos muy lo que sea. O sea, cuando nosotros sacamos palabras por nuestra boca que no son consecuentes al carácter de Cristo, porque cuando a Cristo lo maldecían, él bendecía. Cuando al Cristo le hacían lo malo, él lo que hacía era responder con bondad y nosotros respondemos con lo contrario. Eso se llaman palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Una palabra ociosa es una palabra de la cual daremos cuenta a Dios, dice el Señor, aún en el juicio final. Que es una palabra ociosa, no es una mala palabra solamente, no es una palabra vulgar, es cualquier palabra, cualquier conversación que no edifique, que lo único que haga es traer a la ociosidad. La ociosidad significa que no genera la gloria a Dios, que no glorifica al Padre, que no glorifica al Hijo, que se sale del propósito para el cual fuimos creados. Entonces, cuando alguien pasa y usted le dice, mira, baboso, sos un tal por cual, eso no genera gloria a Dios. Eso es maldición delante de Dios. ¿Maldición cuándo? Cuando estamos delante del Señor dando cuenta de lo que hemos hecho a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. Así que mis hermanos, no nos tomemos a la ligera la enseñanza de hoy, ni nos tomemos a la ligera las enseñanzas del reino de los cielos. Porque si bien es cierto que somos salvos por Cristo y que la salvación no se pierde, igual vamos a dar cuenta de cada una, inclusive de nuestras palabras. Dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es la muerte y el Hades? Bueno, el destino final de los cuerpos. La muerte y el Hades es el lugar físico donde van a parar los cuerpos. Esa es la muerte y el Hades, el lugar físico aquí en la tierra, el lugar donde se sepultan a los cadáveres. Entonces, mis hermanos, cuando una persona cae en un cementerio, no significa que ahí se acabó todo. Ahí está a la espera de ser levantado, de ser resucitado para poderle dar cuentas a Dios. Pero hay una parte que habla aquí. Esta es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La muerte segunda no es cuando caemos en un sepulcro, no, esa es la muerte primera. La muerte segunda es cuando nosotros tenemos la separación definitiva, eterna, delante de Dios. No está hablando de la muerte física. La muerte física es la primera muerte, pero la muerte espiritual, la condenación, el caer en el lago de fuego, lo único que nosotros nos enseña es que no estábamos inscritos en el libro de la vida y que entonces, al no estar inscritos en el libro de la vida, nos ponemos, por lo menos no nosotros, estoy hablando de manera general, pone al ser humano en este estado de muerte segunda, porque no se halló inscrito en el libro de la vida y por eso fue lanzado al lago de fuego. Ahora vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Para ir cerrando, vamos a conversar unos 20 minutos más, tal vez, y de ahí cerramos. Estamos a punto de terminar estas charlas. Repito, los que entraron después, estaremos terminando tal vez la otra semana, demasiado la que sigue. Tendremos 2 temas libres porque hasta el 2 de diciembre iniciaría con la nueva serie que son 15 ovejas. 8 mencionadas en el Antiguo Testamento y 7 mencionadas en el Nuevo Testamento. ¿Cuál oveja es usted? Porque el que es oveja es porque es parte del rebaño. Y si no es del rebaño, entonces no es oveja, fue lo que el Señor dijo. Porque a veces nosotros pensamos que el congregarnos nos hace oveja. El que digamos que somos cristianos nos hace oveja. No, 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 eso no nos hace oveja. Mis ovejas oyen mi voz, dice, me reconocen y me siguen. Entonces, el que nos hace oveja a nosotros es que realmente estemos delante del Señor, aún con pulgas, aún oliendo feo, aún con mala conducta, aún medio ciegos, pero seguimos siendo ovejas. Pero la pregunta es, ¿somos ovejas o no somos ovejas? Y si somos ovejas, ¿cuál de las ovejas somos? Porque hay ovejas que desagradan a Dios y hay ovejas que agradan a Dios. Eso es lo que vamos a hablar a partir del 2 de diciembre, si Dios así lo permite. Por cierto, el 20, si no me equivoco, de diciembre, las clases, es la última clase y estaría volviendo hasta mediados, la segunda semana de enero, que es lo que hago yo todos los años, tomar unos 22 días fuera sin dar clases, pues para tener tiempo para mi esposa
y para mí. Vamos al capítulo 21 del libro de Apocalipsis y leemos el primer verso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué fue lo que pasó aquí, mis hermanos y mis hermanas? Lo que pasó aquí es que hay un cambio total, hay una forma de ver diferente la creación como tal. Ya pasamos por el milenio, ya estamos muy lejos de aquella guerra del Armagedón, estamos ya muy lejos en ese momento de la última guerra, la última batalla que se libró durante el milenio, y dice que en ese momento ve un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Para yo entender esto, yo tengo que pensar como un judío de la época. Para ellos, el mar como tal representaba peligro, representaba separación delante de Dios. Ellos recordaban cuando llegaron al mar y no lo podían cruzar. Atrás venían el faraón con los egipcios, venían persiguiéndolos, y ellos tenían que enfrentarse o al mar o enfrentarse a Faraón. Entonces, en la mente de ellos, cuando se habla de mar, se está hablando de caos, se está hablando de problemas, se está hablando de separación delante de Dios. Así que el decir que el mar ya no existe más, la visión, lo que está señalándole a un judío de la época, es que ya no tiene que tener temores, ya no tiene que tener incertidumbres, porque el cielo nuevo y la nueva tierra, que representa para ellos gobierno de Dios, gobierno de Hashem, gobierno de Elohim, para ellos representa eso. Dice, lo que está enseñando es que el nuevo sistema está ya instalado para siempre. Ya no hay corrupción, ya no hay tristeza, ya no hay llanto, sino que lo que hay ahora, a partir de ahora, es comunión perfecta y eterna con Dios. Así que, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros estamos hablando de que un nuevo cielo y una nueva tierra bajan, no está hablando de aniquilación, está hablando de que ya no está ni la influencia de Satanás, ni están tampoco aquellas personas que no habían sido redimidas, que no habían sido su corazón transformado, sino que los que están es Dios y su iglesia, o lo que él llamaría su tabernáculo. Aquí la clave de entender, para entender esto, pues la clave es que tenemos que tomar nosotros es la interpretación correcta y no las interpretaciones comunes de lo que se hace del nuevo cielo y la nueva tierra. La mayoría de la gente se imagina una pelota que va bajando y tal vez le cae encima la que está acá y se cambia la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos? Teníamos que brincarnos de una a la otra. ¿Cómo hacemos si estamos terminando el milenio? ¿Cómo hacemos si acaba de terminar una batalla? No, lo que está hablando es un nuevo orden existencial delante de Dios, porque ahora Dios es el que está gobernando directamente sobre la tierra, porque Dios siempre ha querido vivir entre nosotros. Por eso Él creó la tierra, no para que vivamos de nube en nube flotando. Él hizo la tierra para vivir con nosotros en esta tierra. Eso representa el tabernáculo, eso representaba el templo, y eso representa a usted y yo como iglesia. Yo, Juan, dice el verso 2 del capítulo 21, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuestas como una esposa ataviada para su marido. ¿Qué es lo que él está viendo en realidad? ¿Qué es lo que él está observando? ¿Qué es lo que Juan está entendiendo? Juan está entendiendo una nueva forma de vida, una nueva forma de gobernar, donde está representado en la iglesia que está gobernando, en el tabernáculo que somos nosotros, donde Dios habita entre nosotros. Por eso dice, oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando de una integración, de una fusión de lo que nosotros realmente somos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, donde Cristo es el pensante, donde Cristo es el que gobierna. Por eso es que nosotros somos el tabernáculo y Él gobierna a la tierra, donde nosotros también somos parte de esta. Donde la tierra misma, dice el libro de Romanos, gime a una, la creación mismo gime a una por la restauración de todas las cosas. En ese momento es donde Dios dice que va a enjugar toda lágrima, los ojos de ellos. ¿De quién son los ojos de ellos? De los que pasaron por la tribulación, de aquellos testigos, de los que también sobrevivieron a la tribulación, de los que sobreviven al milenio, todo lo que pasó, los ojos de ellos
de estas personas ya no van a sufrir más, ya no hay más muerte, ya no hay más llanto, ya no hay más clamor, ya no hay más dolor porque todas las cosas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque fueron arrojadas todas estas cosas al lago de fuego. Y el que estaba sentado en el trono dijo, escuche, el que está sentado en el trono dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo a Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, ya terminó, se acabó, ya no hay más profecías que cumplir, ya no hay más cosas que esperar, está listo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto tiene una connotación bastante hermosa. No está hablando de eternidad aquí, porque si estuviera hablando de eternidad, mis hermanos, no diría alfa y omega, principio y fin, porque la eternidad no tiene principio ni tiene fin. De hecho, cuando usted escucha a alguien hablar la eternidad pasada o la eternidad futura, esto es una mala forma de expresar la eternidad, porque la eternidad no tiene ni pasado ni futuro. O sea, la eternidad es eterna. No tiene como tal principio y fin. Si aquí está diciendo que yo soy el alfa y la omega, alfa, la primera letra del alfabeto griego o del abecedario griego, y omega, la última, principio y fin, está hablando de algo que tiene un comienzo y tiene un término. El tiempo comenzó cuando fue todo en el Génesis, ahí comienza el tiempo, ahí fue creado el tiempo. De hecho, no estoy hablando de creada la luz, porque la luz siempre ha existido. Dios creó la luz y después más adelante crea las lumbreras para separar el día y la noche, el día y la noche para marcar el tiempo. Entonces, la luz, que fue lo primero que está ahí, que es la irrupción del carácter de Dios en su creación, entonces esto permanece por siempre. Cuando dice yo soy el alfa y el omega, significa que hay algo que comenzó y hay algo que terminó. En ese medio, ahí estoy yo, refiriéndose a Jesús a sí mismo. En el medio donde se cayó el hombre, donde el hombre falló a lo que se le había encomendado y donde yo estoy restaurando las cosas, yo estoy en esto. Yo vine a concluir esto. Yo vine a terminar esto. Empezó el pecado y terminó el pecado. Yo, cuando comenzó, yo vine e intervine para decirles que los iba a sacar y los iba a salvar. Y cuando termina, yo intervine para salvarlos. Por eso la salvación es de Jehová. Al que tuviere sed, dice, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Qué es tener sed? ¿Usted entiende? ¿Usted quiere aprender? Bueno, si usted entiende y usted quiere aprender, yo le voy a dar de esto. Dijo Santiago que cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nos hallemos en diversas calamidades, que pidamos, pero ¿qué pedimos? Sabiduría. ¿Para qué? Para entender y conducirnos de la manera correcta. Y al que venciere, dice el verso 7, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Me encanta cómo el Señor lo presenta, porque el Señor dice, ok, usted entendió, obedezca. Usted obedece, va a tener un premio. Yo seré su Dios y usted será mi hijo. Pregunta, ¿es que Dios no es Dios de los que se van al infierno? Sí, Él sigue siendo Dios. Cuando está hablando de yo seré su Dios y Él será mi hijo, está hablando de la convivencia, del vivir con Él de manera eterna, permanente, por siempre con Él, con el Señor que es eterno. Y escuche lo que dice en el verso 8, pero, y ahí viene un pero, hay una conclusión en la cual Él dice, bueno, yo estoy haciendo todo esto. Yo los estoy salvando. Yo les estoy presentando un trono donde voy a analizar, hacer escrutinio de lo que ustedes hicieron, que es el trono de la gracia. Y estoy haciendo otro trono donde voy a hacer un escrutinio para decirles la razón por la cual van a tener una condenación eterna. Ahora, si ustedes vencen se refiere, si ustedes se mantienen firmes, esfuérzate y sé valiente, le dijo a Josué, si ustedes se mantienen firmes, entonces yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi hijo. Y ahí viene el pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La separación eterna de Dios. Pero, mis hermanos, préstele atención cómo comienza esto. Voy a ver si le puedo poner color a esto que está aquí. Cobardes e incrédulos. Esto, préstele mucha atención porque esto es
el principio de los problemas de todos los demás problemas o todos los demás pecados que se van a relatar o se están describiendo acá. Cobardes y incrédulos. A los cobardes son los que están de primero para caer en la segunda muerte. Los cobardes son los que están ahí e incrédulos. ¿Qué fue lo que dije yo de temer a Dios? Temer a Dios es saber que lo que Él va a, que lo que Él dijo se va a cumplir. Eso es temer a Dios. Temer a Dios es saber que si Él dijo que teníamos un castigo por ciertas acciones, lo vamos a tener. Que si Él dijo que vamos a tener una bendición por ciertas acciones, las vamos a tener. Que si tenemos que dar cuenta de la forma que hablamos, eso va a pasar. Que si nos va a bendecir por la forma en que bendecimos, eso va a pasar. Que si practicamos la misericordia, entonces Él también va a hacer misericordia en las cosas que nosotros hacemos, no porque nosotros generemos la misericordia, sino porque su misericordia hace que nosotros seamos misericordias. Entonces eso es una identidad, es un fruto del Espíritu Santo y eso va a pasar. Entonces, el no creer eso, el nosotros no temer a Dios de lo que Él está diciendo, eso nos hace incrédulos y nos mete entre los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos que tienen parte en el lago de fuego. Pero antes de ser incrédulo se es cobarde. ¿Por qué? Porque una persona que pone en primer lugar a cualquier persona que a Dios es un incrédulo porque no le está temiendo a Dios y es un cobarde porque le tiene más miedo a un ser humano que a Dios. El cobarde le teme más al que le puede quitar el cuerpo, puede matar el cuerpo, que al que le puede mandar el alma al infierno. Entonces, este cobarde e incrédulo son las puertas que nosotros podemos ver abiertas a aquellas personas que por no quedarle mal al ser humano, prefieren quedarle mal a Dios, que por complacer al ser humano prefieren alejarse de Dios. Y el Señor dijo que aquellas personas que amen más a los otros, de esta manera lo dijo, quien más ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, a su siervo, o sea, que cualquier persona que ame más a las personas que a Dios no es digno de mí, dijo el Señor. Amar no significa que no los amemos, sino que cuando usted pone en primer lugar a otra persona que a Dios, es un cobarde. Y cuando yo pongo una persona en lugar de a Dios, soy un cobarde y soy un incrédulo. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo delante de Dios en una situación de juicio que Él va a pasar la factura, aunque yo crea que no va a pasar. Porque una vez que yo pongo a los demás delante de mí en lugar que Dios y le doy tributo a las personas antes que Dios, me vuelvo abominable, me vuelvo homicida, fornicario, hechicero, idólatra y todo lo demás que viene, porque termino practicando las cosas que los seres humanos practican y no lo que Dios practica. Vino entonces, dice uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ok, termina esto. El Señor dice que uno de estos 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de 7 plagas postreras, se acerca a hablarle a Juan. ¿Qué le dice a Juan él? Venga acá, le dice, venga acá. Te voy a mostrar a la desposada, la esposa del Cordero. Esos son los ángeles que fueron sueltos antes, allá en los capítulos anteriores, cuando se desataron todas las plagas, cuando se desató toda la ira de Dios, y este lo está llamando y le dice, mire, le voy a demostrar a la desposada. Me lleva en el espíritu a un monte grande alto, me muestra una gran ciudad santa de Jerusalén, donde descendía el cielo de Dios, o sea, el gobierno de Dios, teniendo la gloria de Dios, que representa su majestad, representa a Cristo. Su fulgor era semejante a piedra, su fulgor era semejante a piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande, un muro, lo podemos recordar cuando Jeremías nos enseñó a nosotros de los muros que se iban a levantar para que entonces podamos defendernos de las acechanzas del demonio, las acechanzas del diablo. Eso es tomar la coraza, eso es vestirnos con la armadura de Dios. Tenía un muro grande, alto, con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y los nombres inscritos que son las 12 las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué está hablando? Está hablando de lo que mucha gente rechaza, el Antiguo Testamento, el judaísmo de Jesús en las 12 tribus de Israel.
Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la gran ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está hablando de los que el Señor dejó en representación, que serían los 11 apóstoles más Pablo, que son los que nos dejaron el Nuevo Testamento. Así que está hablando del Antiguo y Nuevo Testamento como instrucción para seguir. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Está hablando del escrutinio que va a ser. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios de longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió el muro 144 codos de medida del hombre, la cual es de ángel. Cierro con esto para que podamos conversar un poco. Y la otra semana seguimos a partir del verso 18. Cuando él está hablando de que ese encuadro, el juicio, el escrutinio que está haciendo, recordemos que los muebles que tenían que ver con el holocausto eran cuadrados, como el altar del holocausto, eran cuadrados. Lo que es cuadrado, lo que tiene 4 cachitos en las esquinas, representa un juicio. Entonces, lo que él está diciendo de una manera simbólica es: llegamos a esto porque Dios estableció sus juicios. El muro mide 144 codos. No olvidemos que había 144,000 testigos, y que llegamos a esto porque en la medida de hombre, Dios estableció como un ángel, que es un mensajero, el mensaje que fue rechazado. Y ahora por eso le estoy mostrando a la desposada, porque la desposada salió de esa gente, de haber respetado esas reglas, de haber respetado ese mensaje, de haber aprendido tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, y de haber aprendido del mensaje que Dios estableció a través de los profetas, a través de los apóstoles. Así voy a cerrar en esta noche. La otra semana vamos a hablar de los materiales de ese templo que él está viendo bajar, porque los materiales nos van a hablar a nosotros bastante de lo que el Señor espera de nosotros y del carácter que espera el Señor en nosotros, como es el jaspe, como es el oro puro, como es el verdilio, como es la cornalina, como es el crisólido, como es el topacio, como es el jacinto, el amarista. Todo eso vamos a hablar la próxima semana, y estaremos prácticamente cerrando los temas de raíces. Voy a dejar de compartir para que conversemos alrededor de esto